ser ejemplo. O sea, es la base para poder pensar en hacer algo por alguien, en tocar el corazón de alguien, en transformar a alguien. Lo tercero que vamos a hablar en esta mañana, hermanos, es de ocuparse de la tarea de maestro. Como tenemos allí, ahora sí, ojo con esto, ahora sí, al ser personas que nos ejercitamos para la piedad y ser ejemplo a los demás de vida cristiana, ahora sí podemos hablar propiamente del tema del maestro cristiano. Antes no. Quisiera dejar esto en sus conciencias. Antes no. Hermanos pastores, puede que en la iglesia haya un hermano que sepa harto de Biblia y no es piadoso. No lo ponga, hermano. No lo ponga. No lo haga, no le haga daño a su misma iglesia. Hermano, y si usted aspira a ser maestro, primero ejercítese para la piedad, segundo sea ejemplo, y ahora sí, como tercero, hermanos, ocuparse de la tarea de maestro. Cualquier otro tema en el mundo puede enseñarse basado en un ejercicio meramente intelectual, pero el Evangelio del Señor no es así. Él quiere que yo lo viva para que lo enseñe. Eso es lo que Él quiere. Que yo me ejercite, que sea ejemplo y luego sí me ocupe de las responsabilidades propias de un maestro. Entonces, hermanos, permítame decirles, la vida cristiana está representada en la figura de un pastor. El trabajo de un pastor, hermanos, es ir adelante del rebaño guiando las ovejas. Entonces él va adelante, ellas lo siguen. No es como arriar ganado. Cuando usted está arriando ganado, ¿qué hace? Adelante. Al revés. Usted se hace atrás y lo empuja. No. La vida cristiana está representada en la figura del pastor. Y esto es de suma importancia. Ahora bien, el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo, el modelo perfecto a seguir. Nosotros debemos ser a su imagen. ¿Cierto? Entonces, hermanos, un maestro es quien guía a las ovejas y no quien las empuja. ¿Sí? ¿Lo notan? Por eso es tan importante que usted practique la vida cristiana, que usted sea ejemplo para que ellos lo sigan. Entonces el maestro no puede andar empujando a la gente. Claro que eso se hace, pero está mal hecho. Entonces la idea es que les enseñe, hermanos, con su vida, con su ejemplo, cómo es que se hacen las cosas. Que el maestro se paró a hablar del amor, pero todos saben que es un tipo amoroso. Que se paró a hablar de respeto, pero es un tipo que respeta. ¿Ven? Los guía, los guía. Vamos a tomar versos diversos permítame, de nuestro pasaje, capítulo 4. No lo hemos cogido en orden, pero lo hemos agrupado por temas, si lo han notado. Entonces vamos a colocar los pasajes aquí. Versos 6 y 7a. Hace un rato mencionamos el 7b. Ahora vamos a mencionar 6 y 7a. Versos 14, 15 y 16. Nos hablan de las ocupaciones propias del maestro. Noten, si esto enseñas a los hermanos, enseñar, es una ocupación propia del maestro. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación y la enseñanza. Verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Entonces vamos a enseñar varias cosas de esos pasajes.
Primero, mis hermanos, el maestro debe tener una base escritural sólida. Eso es importante. Ya vamos a hablar, estamos hablando de la tarea propiamente del maestro. Entonces, si usted no conoce un pasaje, ¿qué va a enseñar del pasaje? El maestro tiene que tener una base escritural sólida. Mire, Pablo le escribió y le enseñó a Timoteo lo que era correcto y le mostró las razones de la apostasía, le mostró los errores que debía evitar, pero él le ha enseñado también el camino correcto, no solo en estas cartas, sino personalmente, porque Pablo era el guía de Timoteo. Y debemos recordar que Timoteo no era un hombre nuevo en la fe. Eso tal vez nos deje a nosotros un poco más lejos de cumplir el propósito de maestro. O no, tal vez ustedes hayan sido como Timoteo, enseñados desde niños en el camino del Señor. Pero en 2 Timoteo 3:14, Pablo recuerda y le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo no era un hombre nuevo en la fe, y Timoteo no ignoraba la palabra de Dios. Note, ha aprendido y se persuadió de lo que aprendió, y lo ha aprendido desde la niñez. Eso es un tema muy importante, hermanos. Ahora, en el verso 6, o bueno, antes, hermanos, debemos decir que en las ocupaciones del maestro, usted como maestro, lo primero que tiene que tener en su vida es una base bíblica sólida. Es decir, hermanos, si usted ignora de algún tema, no lo enseñe. Hermanos, si usted está haciendo hoy la escuela dominical para mañana, no lo enseñe. Así no es el orden, hermano. Tiene que tener una base sólida. ¿Ven, hermanos? Entonces aquí tenemos una tarea enorme, tiene que ser una disciplina. No podemos coger rápido qué vamos a hacer mañana y pum, vamos a enseñar. No, eso no es enseñar. Eso es recitar lo que vio en un libro, eso es cualquier otra cosa menos enseñar. Noten, la enseñanza nace de una vida piadosa, de una vida ejemplar, y luego entonces vamos a llevarle eso a los hermanos. Entonces esto es una tarea enorme. Sí, señores. Pastor, ¿y entonces ahora qué hago para mañana? Pues está como difícil el asunto, de verdad. Por lo tanto, hermanos, usted tiene que esforzarse cantidades leyendo, estudiando, de tal manera que usted tenga una base escritural sólida, sobre la cual ya puede enseñar. ¿Ven? Toda su vida tiene que ser de estudio bíblico, toda su vida. No es que el domingo tengo escuela dominical con los niños de 12 años, entonces voy a ver qué les hago. No, no, usted ya tiene que tener una base firme, por medio de la cual eso va a ser, hermanos, un bagaje bíblico, intelectual, que les sirva a la hora de exponer un tema. No puede llevar un tema que ni siquiera usted ha entendido o comprendido. No se puede, hermanos. Ahora yo entiendo, y es la lucha de nuestras iglesias, porque los hermanos que muchas veces están enseñándole a nuestros niños, pues todavía no saben mucho. Entonces uno de pronto les da un libro, les da una cosa, les da esto, hermanos, pero también está la responsabilidad de cada maestro. Es posible que uno pastor le dé herramientas, le dé cosas, además predica y le enseña y le muestra, pero si el maestro no está dedicando bastante tiempo a tener esa base sólida, aparte de lo que uno le dé, no está cumpliendo su tarea como maestro. Usted necesita ser un profesional en eso. Nosotros no podemos, hermanos, tener maestros para matar el tiempo, para tener que hacer a nuestros niños y que no nos hagan ruido en la iglesia. No. Maestro es alguien que va a guiar al que tenga, a los niños, a los adolescentes o a los grandes, a algún lugar específico, y él no lo puede guiar si él no sabe de qué se trata eso. ¿Ven, hermanos?
Entonces sí les estoy imponiendo una carga enorme en este sentido, pero eso es ser maestro y no es otra cosa. ¿Ven? Pastor, entonces yo prefiero no ser maestro. Hermano, yo preferiría que se esforzara, más bien, porque esto es de esfuerzo, es de lucha, es de trabajo. Esto no es de un día para otro. Ni la práctica de la piedad ni el ejemplo es de un día para otro, y la enseñanza tampoco es de un día para otro. No es leer un pasajito y voy y se los digo a los niños mañana. No, hermanos, es tener una base bíblica sólida ya. De manera que las enseñanzas que vamos a dar van a salir de esa base que ya tenemos. ¿Ven? Y vamos a poder enseñar verdaderamente, no informar, no comunicar, enseñar. ¿Ven? Y uno no puede enseñar lo que uno no sabe. Máximo estamos comunicándole a nuestros niños, a nuestros estudiantes, máximo les estamos informando y no es correcto. ¿Sí? Verso 6, Pablo, hermanos, no usa la palabra común que significa enseñar. En el verso 6 no usa la palabra común, sino utiliza otro término que significa colocar algo debajo de. ¿Sí? Eso es lo que aparece en el verso 6, mis hermanos. Noten, vamos a ver ese verso. Dice, si esto enseñas a los hermanos. Enseñas en el español suena igual. Pero la palabra que se nos está usando ahí es que él debe tener una base sólida primero, hermano. Significa que él tiene que colocar algo debajo primero. En otras palabras, si tú colocas debajo la base primero, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de Dios. ¿Ven? Eso es lo que está diciendo. Solamente que, pues, en español a veces perdemos algunas cosillas. Pablo entonces había dado un ejemplo, hermanos, a Timoteo de cómo señalar los errores, de cómo enseñar. Pero le está diciendo a Timoteo que lo primero que tiene que hacer, hermanos, es poner una base sólida contra todas esas cosas. Es decir, Timoteo tiene que estar seguro de que la apostasía es un problema, de que el ascetismo está mal, de que nosotros podemos comer lo que sea con acción de gracias, que uno se puede casar y todas esas cosas que él enseñó en el verso, del verso 1 al 5. Pero Timoteo tenía que estar seguro de eso. Timoteo no se podía parar y decir, hermanos, pues yo creo que nos podemos casar. No, él tenía que estar seguro de que sí se podía. ¿Ven? Él tenía que poner primero una base sólida sobre la cual él después pudiera enseñar. Entonces, hermanos, la idea es que cuando este error o cualquier otro error surgiera en la iglesia, Timoteo estaría en la capacidad de señalar que eso era un error. ¿Ven? Porque ya tiene la base. Ahora muchas veces ocurre que vienen y nos hacen alguna pregunta, pastor, ¿usted qué le parece tal cosa que hacen en esa iglesia? ¿Qué uno? Lo que, hermana, me toca analizar qué es lo que está pasando ahí o algo así. Pero resulta que eso es correcto en cuanto a la humildad y lo hemos enseñado. Pero, hermanos, muchas veces ocurre que nos falta mucho estudiar. Mucho, harto. Necesitamos estudiar mucho. Tenemos que tener esa base sobre nuestros pies. De manera que no vamos a tener todas las respuestas, pero vamos a tener, hermanos, una base sólida sobre la cual pararnos y poder dar ciertas respuestas en algún momento determinado de nuestra vida que edifiquen a las personas que tenemos a nuestro cuidado. ¿Ven? Entonces necesitamos trabajar mucho. Entonces, si surge un error en la iglesia, Timoteo iba a estar en la capacidad de enseñar con el fundamento bíblico. Estaba en esa capacidad. ¿Ven, hermanos? Timoteo debía entonces ser un estudiante de la Biblia. ¿Ven? Timoteo debería conocer la sana doctrina. Miren, cuando nosotros hablamos de diversas iglesias, uno, este es de sana doctrina, este es de sana doctrina, este será que sí. Todos hablan de sana doctrina. Todos, ¿cierto? ¿Y cuál es? Bueno, pues el que esté parado sobre la escritura puede decir, esta sí, esta no. Recuerden que las iglesias se conocen por la cantidad de luz que puedan tener. Hay iglesias que tienen más luz, hay iglesias que tienen menos luz y hay unas que no tienen nada de luz, que son sectas. ¿Sí? ¿Y usted cómo puede saber si esa es una secta?
Cuando usted conoce lo que la Biblia enseña, y la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y llega una persona y le dice a usted, mira, tú te salvas si cumples la ley. Entonces usted dice, uy, tremendo, claro, y la ley está ahí lo dice, claro. No, entonces nos ponen a tambalear y no conocemos el Evangelio. Y Pablo dice, maldito todo el que predique otro Evangelio. Pero el que no tiene una base sólida abraza lo que sea. No es sino mostrarle un pasaje así mal interpretado, y amén por todos lados, y abraza cualquier doctrina. Hasta pastores, hermanos, un día está por un lado y otro día lo vemos por el otro. ¿Qué pasó? Quién sabe, pero el punto es que no tienen una base sólida doctrinal. ¿Ven? En 1 Timoteo 3:6 estamos viendo los requisitos para el pastor. Recuerden que estamos hablando que la tarea nuestra está representada por el pastorado y la vida cristiana está representada por un pastorado. Entonces el pastor dice que no debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahora usted dirá, ¿esos son los requisitos para el pastor? Sí lo son, pero si son los del pastor, también son los del rebaño. El pastor no es un cristiano que vaya por otra línea, el pastor va adelante. O sea que usted tiene que llegar allá. Si el pastor no es un neófito, usted tampoco debe serlo. Si el pastor tiene una sola mujer, usted también debe tener una. ¿Bien? El pastor va adelante de usted guiándolo. Por lo tanto, los requisitos del pastor son una gloriosa enseñanza para la iglesia de Jesucristo. ¿Ven, hermanos? Entonces sí, son los requisitos para el pastor, pero le sirven al maestro. Entonces, el maestro debe tener una base sólida, bíblica, y pregunto, ¿cómo usted puede enseñar la sana doctrina? Hermano, usted necesita conocerla primero. Y conocer la Biblia. Tiene que saber. ¿Qué se va a parar uno a enseñar si uno no sabe de lo que está hablando? Hay pastores que se están parando a enseñar administración de empresas porque eso es lo que saben. Hay pastores que se paran a enseñar economía porque eso es lo que saben. Pero el pastor y el maestro tienen que pararse a enseñar Biblia porque eso es lo que sabe, Biblia. Eso es lo que tienen que saber, no más. Bueno, qué bueno que usted tenga las carreras que tenga, pero si se va a poner de maestro, tiene que saber de Biblia. Tiene que saber. Hermanos, tiene que conocerla primero. Antes de ir a enseñar cualquier cosa, el maestro debe haber puesto como base el fundamento de la palabra de Dios. Y usted entonces, para lograr eso no cae de la noche a la mañana. Usted no se para un día y sabe todo. No, hermanos, usted no se toma algo y ya se sabe toda la Biblia. No, usted necesita ser un estudiante serio, juicioso, dedicado de la Biblia. Que dedique tiempo a leer, a estudiar, qué significa esto, no lo entiendo, ore, lea, vuelva y ore, vuelva y lea por aquí, pregúntele al pastor y busque, indague, estudie, prepárese, ponga la base sólida. La buena doctrina, hermanos, es la respuesta a los errores que amenazan la iglesia. Si el líder cristiano advierte contra los errores y enseña la sana doctrina, dice el pasaje, será buen ministro de Jesucristo. Si lo notan, eso es lo que nos está diciendo el verso 6. Será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena enseñanza. Miren la palabra nutrido. Significa que el líder conoce la doctrina porque se alimenta constantemente de ella. Nutrirse a comer, hay mucha diferencia. De comer a nutrirse hay mucha diferencia. Usted, por ejemplo, ahorita puede decir, me estoy alimentando de la palabra de Dios. Sí, pero si usted deja esto y nunca más lo vuelve ni a repasar, ni a estudiar, ni a leer Timoteo, usted no se está nutriendo, usted comió algo. Recibió algo. Entonces, miren, hermanos, nutrido significa que el líder conoce la doctrina de Dios porque se alimenta constantemente de la palabra divina. No es de vez en cuando. No es que toma un postre de la palabra de Dios. ¿Ven? No. No es que de vez en cuando come algo de la escritura, hermanos. No, es que se alimenta constantemente de tal manera que la palabra lo nutrió. El diccionario nos dice que nutrido significa lleno o abundante.
pero tiene varias cosas interesantes. Por ejemplo, una persona que está nutrida es una persona que está fortalecida, que si tenía alguna enfermedad, esa nutrición se la quitó, si tenía alguna debilidad X, entonces lo fortaleció, ¿ven? Y ya no tiene esa debilidad, ya está fuerte, está sano, está vigoroso porque está nutrido. Entonces no es que come o no come, sino que se nutre, es el punto principal. Note, por ejemplo, cuando un niño está desnutrido, le pueden dar harta comida, harta, ¿cierto? Harta, pero sigue desnutrido. ¿Por qué? Porque le faltan muchas cosas a esa comida que le están dando en abundancia, ¿cierto? Entonces, cuando una persona está nutrido de la palabra de Dios, eso significa que él está lleno de la palabra de Dios, hermanos, de todo el consejo de Dios. De todo. Debe saber por aquí, debe saber por allá. Ahora usted dirá, uy, pastor, pero nos la está poniendo difícil. Claro, hermanos, es un asunto complejo, pero debemos entender que esta es la tarea del maestro. Es esta. Es una persona que está lleno de la interpretación correcta de los pasajes. Déjenme decirles que eso no se logra leer una revista cristiana. Son años de dedicación, años de esfuerzo, años, hermanos. Por ejemplo, yo espero a los 50 años saber un poco más de la Escritura. Esa es mi meta. Quién sabe si llegue, quién sabe si no. Pero por ahora estoy estudiando todos los días, todos los días. A ver si logro llegar a saber algo más y de una forma mejor. Hermanos, nutrido no es comer. Comer es el acto de recibir el alimento. Nutrido es el efecto de comer y alimentarse bien. Cuando alguien está nutrido, ese alimento le ha reparado el cuerpo, le ha sanado, le ha fortalecido. Entonces, el estudio, hermanos, permanente, en oración, con el poder del Espíritu Santo y aplicándolo a mi vida día tras día, eso es lo que me nutre. Y ahí puedo ser un buen maestro, un buen ministro de Jesucristo, dice ahí. Entonces deben ser ustedes estudiosos, conocedores de la palabra, capaces de orientar a otros, hermanos, porque estén bien nutridos de la palabra de Dios. Cualquier virus que se meta a la iglesia va a ser fácilmente rechazado por las defensas que le da a usted la Escritura. Lo segundo que vamos a ver de ese pasaje es que debe desechar las falsas enseñanzas. Cuando uno está nutrido con la palabra de Dios, cuando uno está alimentado, ¿cierto? Según el verso 7, cuando está alimentado con la palabra de Dios, también el maestro rechaza las falsas enseñanzas, las enseñanzas equivocadas. Y Pablo repite ese mandato en Timoteo varias veces, como lo tienen ahí. El líder entonces debe vencer, hermanos, la tentación de buscar novedades que no tengan base bíblica. Él tiene que estar siempre sobre su base bíblica. El maestro tiene una responsabilidad grande porque lo que dice va a influir en las personas, en sus vidas. Y los va a influir. Es más, las falsas enseñanzas influyen a veces más fuerte que las buenas. Uno dura 2, 3 años enseñándole a alguien una verdad y le dijeron una mentira, la cogió de uno. Hermanos, eso es terrible. Esa la practican rápido. Entonces, cuando los líderes están bien nutridos, descubren, ponen al descubierto las falsas doctrinas. Hermanos, en nuestras iglesias es normal que haya eso. Eso está profetizado. Timoteo, las 2 cartas, Pedro, Judas, Juan, todos nos hablaban de eso. No es raro que un hermano salga con un cuento extraño en la iglesia, hermano. Debemos estar preparados para poder desechar todas esas enseñanzas malas. Así que hay que enseñar contra el legalismo. Dice Pablo, ahí en estos pasajes nos está hablando de que algunos prohibirán comer y casarse. Hay que enseñar contra el legalismo. Pero también hay que enseñar, dice, sobre cosas livianas o innecesarias. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Ven? Cualquier cosa liviana también que haya en la iglesia, eso no hay que ponerle sentido, hay que ponerle sentido a la palabra de Dios, hay que ponerle cuidado. Y a veces, hermanos, es triste que uno está en la iglesia y muchos hermanos a veces pelean porque quieren esta silla allá.
y no pelean para que vayamos a evangelizar. Hermanos, desechemos las cosas livianas. Desechemos las cosas livianas y de viejas, dice Pablo. ¿Ve? Y eso se hace cuando uno está nutrido con la palabra de Dios, cuando está bien alimentado. Entonces el maestro debe estar en la capacidad de conocer cuál es la sana doctrina, porque está nutrido y alimentado por ella y fortalecido, pero también debe enseñar toda enseñanza contraria que no tiene valor para la vida espiritual. Sea legalismo o sea cosas sin sentido, hay que desecharlo. Eso hay que sacar. Ahora, noten, hermanos, que cuando uno lleva años escuchando la palabra de Dios y se para un pastor y enseña algo raro, como que la mente de uno, algo pasa. Así uno no sepa a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo, uno dice, este hermano como que no me convence. Si a usted no le ha pasado, está mirando como extraño, porque usted no está nutrido. Pero cuando usted está nutrido de la palabra de Dios, la Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz. Usted educa su oído. Usted educa un oído espiritual que es capaz de discernir la santa enseñanza de la mala, de la falsa. Y debe desechar entonces todo lo que sea falso. Eso es lo que tenemos que hacer. Hoy más que antes, hermanos, cada vez que un hombre de Dios levanta su voz contra las herejías, de inmediato es condenado como falto de amor. ¿Sí? No importa. Hermano enseñó algo malo, hermanito, pero es que usted está enseñando mal. No, a usted le falta amor. A usted le falta amor. Hermano, pero es que no, a usted le falta amor. Así que hay que ser valientes para desechar las falsas enseñanzas. Valientes y amorosos. Valientes y amorosos hay que serlo, hermano. Enfrentar las situaciones, hay que rechazar las falsas enseñanzas. No importa el título que nos dé, hay que desecharlas. Eso no significa que nos falte amor, por el contrario, hay que amar a esas personas, pero hay que rechazarlas. Lo que está mal, está mal. Y eso solamente se logra teniendo una base escritural sólida, hermanos, estando nutridos por la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿quién podrá decir que el Señor Jesucristo no es amor? Todos pueden decir que el Señor Jesucristo es amor. Sabemos que dio su vida por sus enemigos, que aun mientras lo ofendían, lo mataban, los estaba amando. Pero Él utilizó tonos suaves y duros para rechazar lo malo. Tonos suaves y duros. Porque a veces uno le dice a un hermano, hermano, usted está mal. Este hermano no me ama. ¿Por qué no me habla con cariño, con ternura? Pero el Señor le dijo a los fariseos, hipócritas. ¿Qué tal yo le dijera hipócrita a un hermano? Me condena. Pero el Señor les dijo, y dice que cogió, hermanos, y estaban vendiendo y les botó todo al suelo y estaba con una ira santa. Hermanos, en tonos suaves y duros reprendió las falsas enseñanzas. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, etcétera, es un homicida, ¿cierto? Él es amor, pero él rechazó las falsas enseñanzas en diferentes tonos. Entonces, hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo, debemos rechazar las falsas enseñanzas. Lo siguiente, debe ocuparse de sus tareas públicas también. El pasaje dice, hasta que yo vaya, literalmente, encárgate de la lectura, la exhortación y en la enseñanza. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. Ahora, como él está hablando a una figura pastoral, estos son responsabilidades públicas que él tiene, ¿sí? Él tiene la responsabilidad de leer públicamente, exhortar públicamente y enseñar. Nosotros como maestros, digamos que no tenemos muchas veces toda esa apertura o no estamos hablando del culto, pero esas son responsabilidades del maestro también, ¿sí? Entonces, durante la ausencia del apóstol les da instrucciones para que en el culto público Timoteo haga estas cosas, que nos sirven a nosotros porque también tenemos un ministerio público. Nosotros estamos trabajando con diferentes grupos de personas. La lectura pública de las Escrituras, hermanos, en el tiempo de Timoteo era solamente el Antiguo Testamento, pero nosotros ahora tenemos toda la Escritura. Tenemos que esforzarnos mucho en la lectura pública. Miren, hay hermanos de nuestras congregaciones que van a dar clases de maestros y no leen la Biblia. A veces se ciñen tanto a sus libritos, que son buenos, pero a veces se meten tanto, hermanos, que se les olvida que somos maestros de Biblia.
Lectura pública de las Escrituras. Exhortación, hermanos. La exhortación incluye advertencia. La exhortación incluye consejo. Incluye llamar la atención de un hermano en algún aspecto de la vida. Nuestra enseñanza entonces no puede ser fría. Uno muchas veces puede traer una enseñanza muy fría que no toca el corazón de los hermanos porque ni siquiera tiene nada que ver con su situación. Entonces uno como maestro tiene que saber quiénes son sus alumnos para enseñarles. Miren, en la escritura, en la iglesia hemos tenido una idea o una práctica interesante. Es cierto que uno como pastor no debe ventilar los problemas de los hermanos cuando se han hablado obviamente en consejería. Sí, eso es cierto. Pero resulta que si esta iglesia no evangeliza, yo no puedo predicar de evangelizar. Y si predico de evangelizar, entonces los hermanos dicen, ese hermano viene aquí a mostrarnos esos problemas, en vez de decírnoslo personalmente. Se ha vuelto un caos. Es decir, parece como que uno debiera predicar no de los problemas que hay aquí, sino de los problemas de otra iglesia. Eso pasa en muchas iglesias. Y cuando hay pastores que están predicando los errores de la iglesia, entonces hacen lo posible para quitarlo de su cargo. Eso pasa en muchas iglesias. Menos mal en las de nosotros no. Pero ¿qué ocurre, mis hermanos? ¿Qué es cierto? Si usted empieza a enseñar, hermana, sujétese a su marido, sujétese a su marido, la hermana de este pastor no la tiene al rojo, por favor, sujétese a su marido. Pero yo de qué voy a predicar si no de sus problemas. ¿De qué más voy a enseñar? Pues todo el consejo de Dios, sí. Pero obviamente tengo que decirles por ahí está mal. Que los esposos están siendo malos líderes en el hogar. Entonces yo que tengo que predicar, pues de ese tema. ¿De qué voy a predicar de diezmos cuando todos diezman? No, hermano. Entonces usted como maestro tiene que conocer a sus ovejas. Y no es ventilar sus problemas, sino que si son niños de cierta edad van a tener cierto problema, si son adultos, cierto problema, si son ancianos, cierto problema, y usted tiene que hacer enseñanzas no frívolas y vacías, sino que respondan a la necesidad o al problema de los niños a los que usted le enseña. Exhortación y enseñanza. Hay que enseñar, ¿sí? Hay que llenarle su mente. Hay que hacer que ellos tengan muchos conceptos de muchas cosas, porque nosotros igual tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Tranquilos, no es que ahora me voy a dedicar solamente a la sujeción de las esposas, no. Tenemos que hablar de todo el consejo de Dios. Pero cuando hay un problema hay que detectar, ¿ven? Hay que detectar. Entonces ustedes tienen que exhortar y enseñar. Enseñar general, exhortar puntos específicos de las dificultades de aquellos a los que ustedes les están enseñando. Entonces, hermanos, esto es como una especie de resumen, estas tres cosas, de lo que debe comprender el culto público. ¿Sí? Aquí no se menciona la oración, no se menciona el canto, pero obviamente estas cosas están incluidas. Y como maestro, tiene que cumplirlas también. Pregunto, hermanos, ¿lo que nosotros hacemos en el culto público no es lo mismo que debemos hacer cuando estamos enseñando? Hay que orar, hay que enseñar, hay que exhortar. Es un modelo maravilloso. Obviamente no vamos a rebajar el culto, como para decir que es cualquier cosa, no, es un glorioso culto que Dios nos dio, con los elementos que tenemos en la iglesia. Pero cuando usted le está enseñando a alguien, usted hace lo mismo. Usted como papá debe hacer lo mismo en la casa, ¿cierto? Debe cantar, debe orar, debe enseñar, debe exhortar. Es lo mismo. Entonces, hermanos, como maestros, aunque esto nos habla del culto público, estas cosas son responsabilidades de nosotros. Debemos lectura de la palabra de Dios, exhortación con la palabra de Dios, enseñanza con la palabra de Dios, no importa quiénes sean nuestros estudiantes, debemos hacer. Lo siguiente que nos dice el pasaje es que debe persistir para sacarle el mayor provecho. El apóstol, hermano, reconocía el peligro de descuidar la tarea de enseñar y aplicar la palabra. Y le dijo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Hermanos, sabemos que Timoteo tenía un don y que seguramente era el don de la enseñanza. No se pongan a especular cuál será el don de Timoteo que le dieron por la imposición de manos. Maestro.
Ahora, hermanos, para motivarlo, Pablo le recuerda que en el inicio de su ministerio, ¿cierto?, hubo una ceremonia en Listra, donde por medio de una profecía y la imposición de manos de los pastores, fue ordenado como ministro. Timoteo fue comisionado para el ministerio. Ahora Pablo le recuerda esto. Y poner las manos, ustedes saben, ¿cierto? Creo que no tengo que explicar, era una ceremonia donde se nombraba un pastor, donde se nombraba una persona, y en el Antiguo Testamento donde se nombraba una persona para algún fin. Eso no es nada milagroso. No es que al ponerle las manos le pasaron el don, no. Eso no es. Entonces Timoteo fue comisionado para cumplir esta labor. Pablo se lo recuerda, le dice, mire, usted es maestro de la iglesia, ocúpese en eso, no descuide su don. Hermanos, y si usted es maestro y no lee, y si usted es maestro y no estudia, y si usted es maestro y no enseña, una de las cosas que me impresionan harto de este tiempo, hermanos, es que a veces le presentan a uno a alguien, mucho gusto, soy pastor. ¿Dónde tiene su iglesia? No, yo no tengo iglesia. Yo soy maestro de la iglesia. Bueno, ¿y usted dónde enseña? No, pues yo no ni asisto a la iglesia. No, entonces, ¿cuál maestro? ¿Cuál maestro? Hermanos, ocúpate en estas cosas. Esto significa meditar y practicar constantemente lo que Pablo le está enseñando. El apóstol le recuerda los inicios de su ministerio para que no olvide que él tiene un don que Dios le dio y que tiene que, hermanos, esforzarse. Y si usted tiene un don, tiene que ponerlo a los pies de Cristo y a los pies de los hermanos. Tiene que ponerlo. Ocúpese en esas cosas, hermanos. Ahora, seguramente era difícil enseñar en Éfeso para Timoteo, pero él debía recordar que Dios le había dado ese don y que aunque él era joven, él tenía que ganarse el respeto con su ejemplo y enseñar. Tenía que cumplir su ministerio. ¿Ven? No ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido para que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y en esta parte, hermanos, para terminar, quiero usar una parte de un sermón del pastor Oscar Arocha, que me parece muy importante transmitírselo a ustedes. Y es lo siguiente. Hablando de este tema, el hermano dice, leemos, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y ahí podemos ver 4 asuntos. Una exhortación, un tema, un esfuerzo y un propósito. ¿Cuál es la exhortación que Pablo les da? Dice, ocúpate. Ahí lo exhorta. Pablo exhorta a Timoteo y le dice, ocúpate. Ocúpate. Esto es, hermanos, que la ocupación principal del maestro bíblico sea el estudio constante de las Escrituras. Dice el hermano, ahí han de ser siempre encontrados. Hermano, que llegó la visita a su casa. El hermano Juan Pablo, ¿dónde está? Está estudiando. Está estudiando, está orando. Pastor, pero yo trabajo. Bueno, entonces, cuando no esté trabajando, está estudiando. ¿Ven? Ocúpate en estas cosas. La tarea del maestro, estudiar y estudiar, estudiar y estudiar, hermanos. Mucho. Hay un tema. ¿Cuál es el tema? Timoteo está mandado a estudiar el Evangelio y a enseñar. ¿Ven? Nosotros no estamos llamados a enseñar, hermanos, administración de empresas, ni culinaria. Bueno, las hermanas sí. Las hermanas dicen en la Escritura que deben enseñarle a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ¿cierto? Pero aún así, hermanos, realmente lo que se está enseñando es el Evangelio. Es decir, si usted independiza el curso de culinaria que le va a dar a las hermanas el mes próximo de la palabra de Dios, se equivocó. Tiene que enseñarle a las mujeres más jóvenes a cuidar sus casas, a limpiar el polvo, a barrer, a lavar, pero no desligado del Evangelio, con el Evangelio. Esas cosas las enseña la gracia de Dios. Entonces el tema es el Evangelio. Debe enseñarlo al pueblo de Dios. Las doctrinas bíblicas tienen que ser expuestas. Entonces, ocúpate, nos está mostrando la exhortación. ¿Y el tema cuál es? El Evangelio.
¿Sí ven? El tema es el Evangelio. Estas cosas son el Evangelio. Esa es nuestra ocupación constante. El esfuerzo permanece en ellas. ¿Ven? Nadie, hermanos, puede obtener una especialidad en su oficio si no dedica tiempo y esfuerzos por mejorarlo cada día. La enseñanza es un arte. Yo me siento a veces un poco mal de saber que ustedes me escuchen, porque yo mismo digo, uy, es como aburridor oírme a mí mismo. Necesito mejorar el arte para que ustedes no se cansen oyéndome. Necesito mejorar, hermanos, la parte de la enseñanza para que ustedes sean edificados. ¿Ven? Es un arte y hay que mejorarlo cada día. El arte requiere esfuerzo. Y la historia sí lo enseña, hermanos. Por ejemplo, para ser una persona intelectual, esforzado, para tener un Nobel en literatura o algo así, déjeme decirle que no se lo dan a cualquier persona. Hablando del Nobel de literatura, no hablando del Nobel de paz ni nada de eso. Para ser un gran médico, usted no lo es de la noche a la mañana. Para ser un gran maestro o un ministro de Jesucristo, no es de la noche a la mañana. Bien, hermano, se necesita esfuerzo. Romanos 13:6 dice que, hablando de los magistrados, son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Lo notan? Ellos están dedicados a eso. Por lo tanto, ¿a qué debe estar dedicado el maestro? Al estudio, a perfeccionar el arte de la enseñanza. Y un propósito. Es un pasaje maravilloso este final. Dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y aquí quería llegar. Todo esto para llegar aquí. Todo lo que les he dicho, y este era el punto principal al que quería llegar, hermanos. El propósito es para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Preguntaba esta mañana temprano, ¿por qué se desertan las personas a las que les enseñamos? Dijimos, por una parte, porque no son de Dios. Por otra parte, porque yo no tengo ningún aprovechamiento de la Biblia y no le es, por lo tanto, manifiesto a nadie. Y en esta parte, hermanos, debiéramos lamentarnos y llorar. ¿Por qué se fue el hermano al que le enseñé? Bueno, porque usted le enseñó intelectualmente, porque usted no le puso el corazón, porque usted no hizo estas cosas, porque usted no fue ejemplo. Esa es una parte terrible, hermano, de verdad. Es verdad, y lo hemos dicho, la gente cae en la apostasía porque tienen un corazón pecaminoso, pero note que Pablo, hablando de la apostasía, le dice a Timoteo, practique la vida cristiana, sea ejemplo y ocúpese de la tarea de maestro para que su aprovechamiento sea manifiesto a todos. Porque a veces predicamos y no tocamos el corazón de nadie. Hermanos, bueno, sí, puede ser que los hermanos tengan un corazón duro, pero igual yo, mi parte, una parte es la de ellos y otra parte es la mía. Yo debiera tocar su alma. Yo debiera, hermanos, conmoverlos. Yo debiera, hermanos, como le dijo alguien a Pablo, por poco me persuades. Yo debiera llegar, hermanos, humanamente hablando, a hacer lo máximo que pueda. Es como con los hijos. Nosotros debemos dejarlos en la puerta del cielo. Nosotros no salvamos a nadie, pero ahí debemos dejarlos. Debe ser un esfuerzo, hermanos, tremendo. Pero eso no se da si usted no le ha sacado un aprovechamiento a la Biblia. Para que tu aprovechamiento, usted aprovecha la Biblia, usted aprovecha la práctica de la piedad, usted aprovecha la vida cristiana, eso lo transforma y ese aprovechamiento lo ve. Y al verlo, impacta. ¿Ven? No es un asunto de enseñar intelectualmente. En muchas iglesias usted puede encontrar teólogos y gente que sabe mucho y no le toca el corazón a nadie. Eso no funciona, hermanos. Es aprovechar. Yo tengo que tener un aprovechamiento y ese fluir también hacia los demás. Miren, a veces una persona conoce a un muchacho rockero y se lo presentan y al momentico se volvió rockero. ¿Y qué pasó ahí? La pasión que le imprime el uno al otro lo atrapa. ¿Ven?
esos aspectos. Qué maravilla que nosotros, hermanos, la pasión por Cristo los atrapara también. No salvamos a nadie, pero los dejamos a la puerta del cielo. Nuestro aprovechamiento es manifiesto a todos. Eso es una bendición si eso llegara a pasar. Hermanos, preguntamos, ¿cómo debemos hacer para ser de bendición real a los que nos oyen? ¿Cómo podemos hacer para evitar la deserción? ¿Cómo podemos hacer para evitar la apostasía, hermanos? Es decir, ¿qué está en nuestras manos y qué podemos hacer? En cuanto a nosotros, ¿cuál es nuestro deber? Ahí está, hermano. El asunto es ocuparnos de estas cosas. Todo lo que hemos mencionado ya. Debemos ocuparnos en estas cosas. Debe ser nuestro esfuerzo. Persistir, hermanos. Hacer lo que tenemos que hacer. Practicar la piedad. Ser ejemplo y estudiar y estudiar y estudiar y perfeccionar la tarea de maestro para tocar sus almas. ¿Lo quieren ver más claro? Verso 1 Timoteo 4:16, el último. Dice Pablo, Timoteo, en resumen, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Cómo así? Pero si yo no salvo a nadie. Pero miren lo que nos está diciendo. Sabemos que el que salva a Dios por su gracia. Entonces, ¿qué significa esto? Que la importancia de las disciplinas del maestro es tal que el Señor lo pone en términos de salvar a alguien. O sea, es como si yo salvara a alguien. ¿Ven? Es como el que salva a Dios. ¿Cierto? Pero es como si yo salvara a alguien. Que la importancia, hermanos, de que el maestro tenga en cuenta estas disciplinas y las practique es tan grande que si no lo hace, tenga por seguro que no va a llevar a nadie a Dios. Si lo hace tal vez. Pero si no lo hace, téngalo por seguro que no va a llevar a nadie a Dios. Que nadie será salvo por su ministerio. Que tendrá deserciones y deserciones, apóstatas y apóstatas, porque no será de edificación de nadie. No puede edificar a nadie. ¿Ven? Solo así, hermanos, su aprovechamiento será manifiesto. Solo así te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ven? No es lo mismo hablar del Señor con un corazón frío y lejos de Dios que con un corazón flamante por estas cosas, comprometido con Dios. No es lo mismo decirle a alguien, ore, que saber la lucha de la oración y decirle cómo lo haga. Hermanos, termino. Práctica de la piedad, primero. Ejemplo a los creyentes. Y por último, esforzarse en las tareas como maestro. Eso hará, hermanos, como le dijo Pablo a Timoteo, que seamos buenos ministros de Jesucristo. Oremos.